Amén. Ahora, si continuamos con estos ejemplos que estamos hablando dentro de la segunda premisa que estoy planteando a partir del pasaje de segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 15. Entonces el tercer ejemplo dentro de esa segunda premisa es la potencia y el propósito de la unidad en el matrimonio. Estoy hablando de cómo el conocimiento de Dios nos lleva a conocer, a comprender, a entender y a tratar todos los asuntos de la vida, dentro de los cuales en este tercer ejemplo planteo la potencia y el propósito de la unidad en el matrimonio. Porque si recuerdan en la lectura que hicimos, Génesis capítulo 1 y 2, Dios es quien trae a esa mujer al hombre para formar una unidad. Hay otra palabra que a veces, bueno, a mí en lo particular no la uso tanto, pero la palabra pareja. Dios trajo a esa mujer al hombre para formar una unidad, una pareja, es decir, un par, una familia. Y en esa mujer que Dios trajo al hombre, Dios trajo el principio de la complementariedad y el principio de la idoneidad. Por eso el matrimonio hay que entenderlo así. El matrimonio es un complemento y el matrimonio tiene que funcionar bajo el principio de la idoneidad. Cuando el matrimonio entran en esa dinámica, entonces el matrimonio brilla, porque Dios le ha dado una gloria. La mujer no fue creada en inferioridad. Dios le dio al hombre una palabra, Dios le dio al hombre una dignidad, la dignidad de ser cabeza, pero eso no significa que a la mujer le dio inferioridad, jamás. Dios no creó a la mujer en inferioridad. Dios la creó en la misma gloria y en la misma dignidad que el hombre, en la misma. Por eso en varias ocasiones yo he dicho, si las mujeres y los hombres realmente entendiéramos o entendemos o conocemos lo que pertenece a la vida y a la piedad desde la perspectiva de Dios, no tendríamos que estar lidiando con problemas y con muchas actitudes sociales que trastornan a los grupos, que trastornan a las familias, que trastornan a las naciones, que trastornan la relación de padres e hijos. No tendríamos que estar batallando con esas cosas, porque si se dan cuenta, somos nosotros mismos los que de alguna forma buscamos o hemos buscado sobreponernos a los otros. Y entonces a veces empezamos a tomar actitudes que parecieran correctas, pero no lo son tanto. ¿Por qué reclamas un derecho? ¿O por qué reclamas un lugar? ¿O por qué reclamas lo que reclames, pero fuera totalmente de la verdad o fuera totalmente del diseño? No tendríamos por qué estar actuando de esa manera. Fíjense qué interesante. Adán mismo, dice la escritura en Génesis 2:23, si me quieres acompañar, dice ese versículo: dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada, ¿y cómo la llamó? Varona. Y entonces si nosotros vemos cuál es la palabra que se utiliza en el hebreo para traducir varón y cuál es la palabra que se utiliza en el hebreo para traducir varona, tienen exactamente la misma raíz. Adán mismo, hay que recordar, acuérdense, hay que recordar que dice la escritura que cuando Dios trajo todos los animales a Adán para que les pusiera nombre, dice textualmente la escritura, no se halló
ayuda idónea para Adán. Y entonces Dios hizo caer sueño profundo, y de la costilla del varón formó una mujer, y entonces la trajo a ese hombre. Dios trajo esa mujer a ese hombre, y a Adán es entonces el que dice que ella será llamada varona, y dice porque del varón fue tomada. Entonces tienen exactamente la misma esencia, tienen exactamente el mismo origen, tienen exactamente la misma dignidad. Y eso también nos permite entonces entender que si el matrimonio funciona, o cuando un matrimonio funciona en el correcto diseño de Dios, entonces la potencia o el potencial del matrimonio se vuelve lo que muchas veces hemos visto, se vuelve como una piedra fundamental para la sociedad. Pero cuando el matrimonio se resquebraja, cuando el matrimonio está operando o funcionando fuera de ese orden, entonces eso también se manifiesta en la sociedad. Por eso este principio o esta premisa es importante, la vuelvo a repetir. El conocimiento de Dios nos lleva a conocer, a comprender, a entender y a tratar todos los asuntos de la vida. El cuarto ejemplo es el propósito de vida de las personas. Ese es el cuarto ejemplo. ¿Por qué? Porque Dios le definió al hombre y a la mujer su propósito de vida. Al decirles 5 cosas les dijo Dios. A veces uno, no sé si han ustedes escuchado alguna vez o han llegado a estar a veces en esas luchas internas, donde a veces uno dice es que yo como que necesito encontrarme a mí mismo, como que necesito un tiempo para mí, como que necesito un tiempo a solas, y a veces llegamos a usar ese tipo de expresiones porque hay una necesidad real de poder entender y comprender no solo lo que te acontece a ti, sino lo que está sucediendo alrededor, incluyendo, por ejemplo, todo lo que pasa muy cerca de ti. Si tienes tu esposo, si tienes tu esposa, si tienes tus hijos, si tienes tus nietos, si tienes tus padres, si tienes tus hermanos, lo inmediato, lo reconozcamos o no, nos afecta muchísimo, muchísimo. Entonces, Dios cuando crea al hombre y a la mujer, Dios les definió su propósito y les dijo 5 cosas. Ustedes las han oído, las hemos oído muchas veces. 1 les dijo fructifiquen. Número 2 les dijo multiplíquense. Número 3 les dijo llenen la tierra. Número 4 les dijo sojúzguenla. Y número 5 les dijo señoreen. Esas son las 5 cosas que Dios le habló al hombre y a la mujer, a los dos, ¿cierto? Entonces, fíjense qué interesante. No se puede fructificar si no estamos plantados y arraigados de forma correcta, si no pertenecemos y permanecemos a la raíz y al tronco, si no somos cuidados en el proceso de crecimiento, si no crecemos sanos, si no maduramos. Es imposible crecer, es imposible fructificar. Y usando esta analogía, es imposible fructificar. Un creyente, una persona que le cree a Dios, es imposible que avance a ese punto, a esa estatura de fructificar, si no vive exactamente el mismo proceso como la propia naturaleza nos lo deja ver o entender. Es imposible. Por eso cuando uno ve a la gente que fructifica y uno conoce como su proceso, uno se va a dar cuenta de que los procesos que viven no son nada sencillos, porque no es fácil permanecer, ¿no?
A veces nos dicen, oye, qué padre, qué bendecido eres, yo te veo y te veo muy bendecido. Y a veces uno por adentro dice, si supieras, ¿no? Me ha tomado 20 años, me ha tomado 30 años estar ahí, me ha tomado 25 años. Oye, mira tu matrimonio, y a veces uno dice, si supieras lo que ha costado, ¿no? Sudor, lágrimas, gemidos, lamentos, lo que cuesta, porque para fructificar se necesita todo eso. Pero miren, tampoco podemos multiplicarnos si no guardamos la complementariedad y la idoneidad, si no guardamos el respeto, la honra, la comunión, la intimidad. Imposible es multiplicarse si no guardas eso. Sabes, no podemos llenar la tierra si no tenemos una visión de expansión, si no tenemos una visión de influencia, si no tenemos una visión de crecimiento, si vivimos con un enfoque limitado y egocentrista. Entonces es imposible llenar la tierra. No podemos sojuzgar. Esa palabra sojuzgar significa dominar. Pero fíjense qué interesante, no podemos sojuzgar si no conocemos nuestros alcances, nuestro potencial y el propósito de las cosas. ¿Saben por qué? Porque aunque la palabra sojuzgar significa dominar, sojuzgar implica cuidar que todas las cosas funcionen o sean tratadas con plena justicia. Eso es lo que significa la palabra sojuzgar. O eso es lo que implica. Sojuzgar eso es una tarea bellísima y ardua, porque si sojuzgar significa cuidar que todas las cosas sean tratadas con plena justicia, entonces imagínate la capacidad de observación, la capacidad de discernimiento y aún hasta la fineza que debemos tener en nuestra manera de ser, para buscar que todas las cosas sean tratadas con justicia. Todas las cosas. Escucha lo que te voy a decir. No solo con legalidad, sino con justicia. No solo con derecho, sino con justicia. Y entonces eso yo creo, lo creo así, que eso a uno lo exige más. Pero además no podemos señorear si no tenemos un corazón fiel, si no cuidamos todo como quien debe dar cuenta de ello, si no tenemos la disposición y el orden de rendir cuentas. Qué difícil es eso. Qué difícil es eso. Lo hemos hablado, quizás, y lo hemos escuchado también muchas veces, pero qué difícil es rendir cuentas. Qué difícil. No todas las personas crecen con esa formación de rendir cuentas. Parece una broma lo que voy a decir, pero hasta cuando se confía un dinero, ¿sabes qué difícil es rendir cuentas? ¿Qué hiciste con el dinero? Por ejemplo, si los gobiernos, tan solo si los gobiernos tuvieran este espíritu de la rendición de cuentas, tan solo si fueran honestos y limpios en la rendición de cuentas, sabes que grandes pasos daríamos para terminar con la corrupción. Pero nos cuesta demasiado trabajo rendir cuentas. Los hijos están queriendo que llegue una etapa en su vida en que ya ellos puedan decir: ya soy mayor de edad, yo ya sé lo que quiero, ya sé lo que busco, entonces no te metas conmigo. Los esposos les dicen a sus esposas: yo me casé para tener una esposa, no una mamá.
Pero a veces en eso, en esas frases o en esas expresiones, también queremos evadir y evadir y evadir responsabilidades, y no solo responsabilidades, sino dignidad. Por eso es que repito, cuando uno lee en la carta de Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Cuando uno lee eso, entonces uno, bueno, a mí me causa el pensar, el pensamiento, la conclusión de decir, bueno, yo necesito conocer más a Dios, mucho más a Dios, porque si conozco a Dios más, entonces voy a crecer también en mis capacidades, y si crezco en mis capacidades integrales, entonces voy a irme afinando más para ser más asertivo en mis decisiones. Y si soy asertivo en mis decisiones, voy a ir eliminando cada vez más el riesgo del yerro, del error, de la equivocación. Mientras más conoces a Dios, entonces puedes apreciar y aplicar la ley de Dios en tu vida, y te puedes equivocar menos en tu rol y en tu función como esposo, como padre, como amiga, como todas las cosas, repito, que pertenecen a la vida, todas. Que a veces, voy a terminar con esto, a veces decimos, ¿por qué no tengo amigos? ¿Tú habrás aprendido a ser un amigo? Por ejemplo, ¿te has comportado tú como un amigo? Por ejemplo, ¿por qué me tratará así mi esposa? ¿Has evaluado, has juzgado cómo la tratas tú? Y así podríamos empezar a poner muchos ejemplos de todo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento. Por eso este espacio lo vamos a estar utilizando para tratar temas prácticos, pero desde el enfoque y desde el punto de vista de la palabra de Dios. Porque aquí no estamos para dar una capacitación de coaching. Aquí no estamos para hablar de humanismo. Aquí no estamos, Dios no nos ha llamado como creyentes ni como su iglesia a funcionar bajo los parámetros humanos. Nos ha llamado a hablar su palabra, a hablar las leyes del reino, los principios del reino. A eso nos ha llamado, el evangelio del reino de Dios. Y cuando se predica el evangelio del reino de Dios, a mucha gente no le gusta. Mucha gente se siente incómoda o inconforme o acusada o reprendida, o a veces se siente coartada. Pero Dios nos ha llamado a predicar el evangelio del reino de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y gracias por este tiempo. Recibe tú la gloria y la honra en Cristo Jesús. Ayúdanos a caminar y a vivir conforme a tu ley y conforme a tu bendita palabra, en todo lo que tiene que ver con los distintos asuntos de la vida, de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén.